Shabbat, shalom a todos. Muy buenos días, ¿cómo están en esta mañana de Shabbat? Esta mañana de estudios de Shabbat. Sé que en muchos sectores se fue la luz, espero que ya les haya llegado. Bueno, bienvenidos los que se despertaron temprano, como Jesús, Luznel, Freddy, Desiree, La Moral, que están aquí estudiando, no sé si estudiando o esperando que recibir este audio, espero que ambas cosas. Espero que ambas cosas porque esta paracha está bastante interesante, inclusive la clase presencial de hoy va a ser no acto para mentes susceptibles y religiosas, ¿no? Porque de verdad que va a ser bastante fuerte. Espero que superen esta paracha la que nos vuela a la gente, la que habla de las votaciones, los compromisos. Parece que cuando uno confronta a las personas con sus propios compromisos, a la persona no le gusta a ese oponente que llevamos dentro, como que se molesta mucho y no nos deja venir más a clases presenciales. Bueno, entonces comencemos. Esta porción siempre trae interrogantes, ¿no?, sobre el rol de la mujer en el judaísmo y por extensión en la Torá. Porque el texto de esta parashá, Matot Masai, a primera vista parece configurar un sistema legal en que la capacidad de una mujer para hacer promesas y juramentos está sujeta a la aprobación y posible anulación por parte de figuras masculinas que sean dominantes en su vida, como son el esposo y el papá. Y esta disparidad ha alimentado la percepción de una Torá inherentemente machista. Una visión que requiere una reflexión profunda y matizada, especialmente desde la perspectiva contemporánea. El pasaje central que desata esta controversia se centra en las leyes concernientes a la promesa, ¿no?, Nedarim, y los juramentos, Shevot. Y se establece que un hombre está obligado a cumplir cada promesa o juramento que pronuncie su boca ante Hashem. Está obligado a cumplir cada palabra que sale de su boca, porque su palabra es un vínculo, es un reflejo de la importancia, de la integridad y la responsabilidad individual. Sin embargo, la situación de la mujer es algo más complejo, ¿no?, porque se le añaden otras circunstancias, y la Torá distingue entre los dos escenarios principales en cuanto a la mujer. Los dos escenarios de la mujer es que la mujer o está soltera o está casada. Entonces, en el primer caso, si la hija hace una promesa o un juramento y está soltera, tiene papá, y el papá al escucharlo si el papá al escucharlo guarda silencio, la promesa por supuesto que se vuelve vinculante, porque el silencio del papá se interpreta como un consentimiento, como cuando nosotros vemos que no sé, nuestra pareja está haciendo algo. El hombre ve que la mujer está haciendo algo que de repente no es debido, que de repente va contra las normas, pero hace silencio. Si tú haces silencio, eso Hashem lo interpreta como que lo estás consintiendo. Por eso es que a veces yo brinco, ¿no?, cuando ustedes me vienen con esas ideas estrafalarias y tienen esos comportamientos extraños. Yo brinco porque yo no soy afeminado, yo sí les voy a decir, epa, sí, porque si yo callo, eso se interpreta como que si yo estuviese consintiendo lo que ustedes están haciendo. Porque en ese momento yo hago la figura de padre, ¿no?, con todos ustedes. Entonces, si el padre expresa su objeción, como cuando yo les brinco encima, en el mismo día en que escucho la promesa, en que escucho la palabra que están hablando, oye, yo tengo potestad de anularla, liberando a la hija de su obligación. Por eso es que yo les brinco, porque yo la anulo, para que no se vayan a meter en rollo. Ustedes me lo toman a mal y todo aquello, pero esto es lo que yo hago. Porque la Torá explícitamente indica que Hashem va a perdonar a la mujer por no cumplir la promesa, ya que fue su padre quien la obstruyó, algo así, quien lo impidió. Entonces, ese es el primer escenario. El segundo escenario es el de la mujer casada. Que la mujer casada se encuentra en una posición similar si hace una promesa o juramento a su marido, y su marido al enterarse, no dice nada, se queda callado. O sea, estás escuchando que tu mujer está hablando cosas raras y te quedas callado. Igual la promesa se mantiene vigente,
Pero si el marido decide ese mismo día que la promesa no debe cumplirse, tiene la autoridad para anularla y la libera de compromiso. Y nuevamente se afirma que Hashem la perdonará por no cumplir lo prometido, porque fue el marido quien anuló la obligación, ¿no? Entonces, esta estructura legal a simple vista parece como que si le da a los hombres un control total sobre las decisiones y la libertad de acción de las mujeres. Un hombre está obligado por su palabra, mientras que una mujer solo está obligada si cuenta con el consentimiento de su papá o su marido. Y esta disparidad ha sido interpretada por la religión como una manifestación de desconfianza hacia la capacidad de las mujeres para tomar decisiones racionales y responsables, relegándolas a un estatus de subordinación perpetua, ¿no? Si lo veo en el sentido literal, como muchos religiosos leen la Torá. ¿Y qué significa que una mujer no puede hacer las cosas y el marido lo puede impedir? Oye, estás leyendo la literalidad, estás yéndote por Mahú. Porque la cuestión está más arriba, tú tienes que verla de arriba hacia abajo para poder entender esta parashá. Porque una lectura profunda, una lectura contextualizada de este pasaje toraico puede revelarte una interpretación menos simplista y más comprensiva. Es crucial recordar que la Torá fue escrita en un contexto histórico y cultural muy diferente al nuestro. En las sociedades antiguas la familia era la unidad social fundamental y la autoridad patriarcal era la norma. Y las decisiones importantes a menudo se tomaban en el contexto familiar. Y el cabeza de familia tenía la responsabilidad de velar por el bienestar de todos sus miembros. Entonces, desde esta perspectiva, la ley de las promesas y los juramentos femeninos podría interpretarse como una medida de protección. ¿Okay? Se argumenta que en una sociedad donde las mujeres tenían menos acceso a la educación y a la independencia, ¿no?, económica, era importante asegurar que no se comprometieran con promesas o juramentos que pudieran perjudicarlas a ellas o de repente perjudicar a sus familias también. Entonces el papá o el marido, en su papel de protectores, tenían esa responsabilidad de evaluar si la promesa era sensata o factible y de intervenir si era necesario para salvaguardar los intereses de esa mujer y su familia. Además, es importante considerar la naturaleza de las promesas y los juramentos en el contexto toraico. Estas no eran simples declaraciones de intención, sino compromisos solemnes ante Hashem que podían tener consecuencias significativas. Entonces la Torá enfatiza la importancia de cumplir la palabra dada y romper una promesa o un juramento se consideraba una ofensa súper grave. Al permitir que los padres y los maridos anularan las promesas femeninas, la Torá lo que quería era, o lo que quiere es, que está tratando de proteger a las mujeres de las posibles consecuencias negativas de promesas hechas a la ligera y bajo presión. Por supuesto, esta interpretación no está exenta de críticas, ¿no? Muchos argumentan que incluso si la intención original era proteger a las mujeres, el efecto práctico de esta ley es perpetuar la desigualdad de género y negar a las mujeres la autonomía sobre sus propias vidas. Y se señala que al otorgar a los hombres el poder de anular promesas femeninas, la Torá refuerza la idea de que las mujeres son incapaces de tomar decisiones responsables y que necesitan una supervisión masculina constante. En el mundo contemporáneo, donde la igualdad de género es un valor fundamental, esta ley de las promesas y los juramentos femeninos resulta problemática, por supuesto. Muchas mujeres, especialmente aquellas con una conciencia feminista, encuentran esta ley ofensiva y discriminatoria y argumentan que las mujeres deben tener el mismo derecho que los hombres a tomar decisiones sobre sus propias vidas y ser responsables de sus propias palabras. Y bueno, la porción Matot, en su tratamiento de las promesas y juramentos femeninos, es un desafío para la interpretación moderna. Mientras que algunos argumentan que refleja una visión inherentemente machista de la mujer, otros sugieren que debe entenderse dentro de un contexto histórico como una medida de protección. Independientemente de todas estas interpretaciones que se adopten, es innegable que este pasaje toraico plantea importantes interrogantes sobre el rol de la mujer en el judaísmo y la necesidad de una continua reflexión y reinterpretación a la luz de los valores, ¿no?, contemporáneos de igualdad, justicia. Y es un tema que invita al diálogo abierto y honesto, permitiéndonos
reconciliar la sabiduría ancestral de la Torá con las aspiraciones de un mundo más equitativo. Y bueno, y esto desde este punto de vista muy material, porque el fragmento que nos ocupa nos introduce en un terreno más fascinante y a menudo conflictivo, que se lo voy a dar en el próximo audio. Bueno, entonces este parashá nos introduce en un terreno fascinante y a menudo conflictivo de la dinámica del poder dentro del matrimonio judío. ¿Ok? Pero el punto es que, como suele ocurrir en el estudio de textos religiosos y legales complejos, resulta que la respuesta siempre es matizada. Puedo verlo de una conceptualización teórica religiosa o puedo verlo de una conceptualización espiritual y energética. Ya les di la conceptualización, Malhú, de esta, Lahá. Ahora se las voy a dar energética, ¿ok? Porque cuando nosotros vemos palabras como masculino y femenino, eso se refiere en el hebreo antiguo a Serampín y Nukba, ¿ok? Entonces, el Rabí Luria, el Ari, que es una figura central de la mística hebrea, y vamos a remitirnos a él para desentrañar un poco este significado profundo de estas leyes, porque él nos introduce en el concepto de Serampín y Nukba, que son entidades metafísicas que representan a grosso modo los aspectos Serampín masculinos y Nukba femeninos de la divinidad. Y se nos dice que las promesas y los juramentos, aunque manifestados en este mundo físico, Malhú de Serampín, tienen su origen en las esferas superiores. En el momento que yo hago una promesa, un juramento, lo estoy diciendo desde las esferas superiores, desde lo que llamamos la creación, Binah. Entonces aquí es donde se ofrece una perspectiva que es reveladora, la idea de que el esposo va a confirmar y el esposo va a anular si él así lo desea. No debe entenderse entonces como un ejercicio de poder machista marital, sino que debe entenderse como una expresión de la conexión entre Serampín y Nukba. La anulación, según esta interpretación, no es una imposición, sino una forma de asegurar que la promesa esté alineada con la voluntad divina representada por Serampín. Entonces, el concepto clave para entender esta dinámica se habla de los 7 vapores. Los 7 vapores que surgen de la boca de Serampín, y no me vayan a preguntar qué vapores son esos, porque todavía ustedes no tienen la capacidad de saberlo, pero pueden investigarlo, por supuesto, los 7 vapores. Y bueno, ellos surgen de la boca de Serampín, y estos vapores asociados con las 7 vanidades, que son las que se mencionan en el libro de Eclesiastés Coelet, representan las energías que envuelven y dan forma a la promesa. Cuando una persona postula algo, dice algo que va a hacer, nace una promesa, un voto, un juramento, desde un lugar de verdad, emet, desde una conexión genuina con lo divino. Esos vapores se manifiestan y la promesa se vuelve vinculante. Por el contrario, si la promesa carece de esa conexión, de ese vínculo con Hashem, si está motivada por el ego y el deseo de recibir, o es simplemente una promesa hecha impulsivamente, pero siempre desde el lado izquierdo, el marido que representa el lado derecho tiene la facultad de anularla, no para oprimir a su esposa, sino para evitar que se cree un vínculo con algo que no está en armonía con la voluntad superior. ¿Me entienden? En esencia, la anulación sería como un acto de protección, una forma de asegurar que la promesa sea un vehículo para la conexión con Hashem, con lo divino, y no un obstáculo, que no sea un oponente. Que cada promesa sea un vehículo para la conexión y no un oponente a esa conexión que nosotros buscamos con la luz creadora. Entonces, bueno, entonces este es el contraste que existe entre la parte material o religiosa del asunto y esta parte que es la espiritual, porque lejos de ser una mera imposición patriarcal, la facultad del marido para anular cierta promesa puede entenderse a la luz de la mística hebrea como una expresión de la interconexión entre lo masculino y lo femenino, como un mecanismo para asegurar que las promesas estén alineadas con la voluntad divina, y sin embargo es fundamental ejercer esa facultad
con sabiduría, respeto, sensibilidad, buscando siempre el bienestar y la armonía de la pareja. Y bueno, continuamos. Este fragmento de esta paracha también explora conceptos que son complejos en la mística hebrea, especialmente en la relación entre Serampín y Nukba. Y esto es un poquito, aquí le voy a entrar un poquito profundo porque acuérdense que estos audios los escuchan personas de diferentes niveles. Y bueno, simplemente tengo un poquito de paciencia, más adelante todo esto yo lo voy a explicar en palabras que todos puedan comprender. Pero ahorita lo voy a dar como técnicas y como datos para las personas que tienen un nivel un poco avanzado. Porque este fragmento, este texto explora conceptos complejos de la mística hebrea, especialmente la relación entre Serampín y Nukba. Nukba sería Malhut. En el contexto de las promesas y juramentos, pues para entenderlo como que más a profundidad tenemos que desglosarlo en elementos claves y luego analizar sus implicaciones. El primer elemento clave es el esquema cósmico, ¿ok? Porque se describe un universo estructurado en sefirot, emanaciones divinas que revelan la voluntad y el poder de Hashem. Los textos, el texto se centra en las 7 sefirot inferiores que se manifiestan en el mundo físico o el mundo de Malhut. Dentro de esta estructura se distinguen 2 entidades principales que serían Serampín y Nukba, que sería Malhut. Serampín representa la masculinidad, el esposo, y es asociado con el mundo de formación que se le vincula con la boca y la capacidad de hablar, es decir, de manifestar la voluntad divina. Y en términos de sefirot, de emanaciones divinas, Serampín engloba las 6 sefirot del medio, que serían Hetse, Geburah, Tiferet, Netzachot y Yesod. Y bueno, como cara es el Serampín, como sello, tenemos a Nukba de Malhut, que representa la feminidad, representa a la esposa, se identifica con el mundo físico Malhut y es el receptáculo de la influencia divina que emana de Serampín, porque Nukba contiene 7 sub-sefirot representadas como más pequeñas o chiquititas, que corresponden a las 7 sefirot inferiores dentro de Malhut. Entonces aquí tenemos, como quien dice, estas 2 entidades principales, Serampín y Nukba de Malhut. Entonces, el texto, el Zohar describe el acto de hacer una promesa como un proceso cósmico que involucra la interacción entre Serampín y Nukba. Cuando una persona en el mundo físico de Malhut hace una promesa, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué es tan delicado? Porque cuando una persona hace una promesa, dice que va a hacer algo o, no sé, habla, está solicitando que la luz divina fluya desde Serampín y este flujo de luz se describe como un vapor que emana de la boca de Serampín y envuelve las 7 sub-sefirot de Nukba en Malhut. Entonces, esta luz que proviene de Serampín es la que da poder y sustancia a la promesa. Es como la luz que envuelve el cuerpo, proporcionando la energía y la forma necesaria para que la acción se manifieste. Y en esencia la promesa no ocurre únicamente en el plano físico, sino que está intrínsecamente ligada a las fuerzas divinas que emanan desde Serampín. Y bueno, entonces la ley torática que permite al esposo anular un juramento hecho por su esposa, más allá de las posibles interpretaciones patriarcales y abusos de poder que puedan surgir de esta ley, la espiritualidad hebrea, judía, nos ofrece una perspectiva más profunda. La razón por la que se enfatiza la palabra Nukba en lugar de Malhut o en lugar de la vida material, el universo material, es porque Nukba como esposa destaca la relación de dependencia y receptividad con Serampín, con el mundo de las emociones, el mundo donde todo se crea. Así como Josma y Binah, que son esposo y esposa, Josma y Binah son esposo y esposa, padre y madre. En los niveles superiores, la relación entre Serampín y Nukba en el mundo de la formación refleja una dinámica que es similar a la de Josma y Binah. Como es arriba es abajo. Arriba tenemos a Josma y Binah y abajo tenemos a Serampín y Nukba. Entonces la capacidad del esposo para anular el juramento se interpreta como un acto de dominio, o sea, no como un acto de dominio,
¿ok? Sino como una manifestación de la fuente de la luz que alumbra cada promesa que hacemos, que sustenta la promesa, que le da sustento a esa promesa. Es una fuente de luz divina, porque ella sustenta. Por eso es que las personas que dicen que van a hacer algo y no lo hacen pierden el sustento. ¿Entiendes? Porque cada promesa tiene en sí un sustento, ¿ok? Un sustento que es una fuente de luz. Entonces la capacidad del esposo para anular el juramento se interpreta no es un acto de dominio, sino es una manifestación, ¿no? de lo que sustenta la promesa, que es la luz. Y dado que esa luz es energía y que la energía que da validez a la promesa proviene del mundo de formación, que sería el mundo emocional, que sería Serampín, este tiene la potestad de retirarla, anulando así el juramento. Y véanse, algún datico que dice aquí que la energía que da validez a la promesa proviene de Serampín, es decir, de las emociones. Por eso es que es tan perjudicial las personas que vemos con emociones bajas, histéricas, bravas, envidiosas, buscarrollos. Ellas están, la energía para la materialización de las cosas viene de este mundo de formación que es el mundo emocional. Y el mundo emocional da validez a las promesas. Y da validez a la promesa con emociones positivas o con emociones negativas. Entonces, cuando viene con emociones negativas, por supuesto, el mismo Serampín tiene la potestad de retirarla, anulando así el juramento. Entonces, y bueno, el texto, por supuesto, que vincula la luz que envuelve la promesa con el nombre divino, al Hei Yud Hei, ¿ok? El cual se asocia con el Yo Soy. Además se menciona que el valor numérico de este nombre al cuadrado es igual al valor numérico de la palabra Emet, que significa verdad. Esta conexión sugiere que la validez de una promesa está vinculada a la verdad y a la manifestación del poder divino. Que la promesa, al ser envuelta en la luz del nombre divino, esas palabras que yo digo, al ser envueltas en la luz del nombre divino, porque esta luz es la que sustenta, se convierte en una expresión de la verdad y la voluntad de Hashem. Ok, entonces finalmente, el texto menciona que se interpreta que Malhut también es llamado Batisheba, que significa la hija de 7, y esta denominación refuerza la idea de que Malhut como Nukba es receptora de la influencia de las 7 sefirot inferiores, y la analogía de la hija cuyo padre puede anular sus palabras se relaciona en la dinámica entre Serampín y Nukba, donde la fuente de la energía, que sería Serampín, tiene la capacidad de influir en las manifestaciones de Malhut, que sería Nukba. Entonces, en resumen, para finalizar este audio, aquí les presento una visión bastante compleja del acto de hacer una promesa, o del acto de hacer una declaración, o hablar, o postular. Porque esta no es simplemente una declaración verbal, sino un efecto cósmico que involucra la interacción de fuerzas energéticas, como es Serampín, con la fuerza de precipitación material, de creación material, que sería Nukba, el flujo de la luz divina y la manifestación de la verdad. Entonces, la relación entre esposo y esposa no se limita a una dinámica de poder terrenal, sino que refleja una conexión profunda con las fuerzas divinas que sustentan la creación. Para profundizar aún más este tema, sería necesario como que explorar conceptos adicionales como el árbol de la vida, la relación entre las diferentes sefirot, las interpretaciones de otros textos cabalísticos relevantes, pero aquí les ofrezco como un sistema simbólico rico, complejo, que requiere un estudio continuo y una reflexión profunda para que lo comprendan en su totalidad. Yo simplemente les estoy dando una cápsula que sirve para hacer aterrizar esto que les estoy diciendo, para cambiar desde una visión machista, donde el hombre es el poder, a una visión espiritual. ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos en el próximo audio. Continuamos. ¿Ok? Entonces, en el judaísmo, el periodo comprendido, el periodo que comprende entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, se erige como un crisol espiritual, un tiempo de introspección, arrepentimiento, donde se examinan las acciones del año que termina. Y este concepto de las promesas incumplidas adquiere una relevancia particular durante estos días sagrados,
Porque las promesas, esos vínculos verbales que tejemos con nosotros mismos y con los demás revelan la fragilidad de nuestro compromiso y la brecha entre nuestras aspiraciones y nuestra realidad. Tomando en cuenta que por promesa que se entiende, mira, no es decirle a alguien, más que nada decirle a alguien, no, también hay promesas que son de nosotros mismos, que digo, voy a hacer tal cosa y no la hago, o voy a hacer tal cosa y la hago, pero prácticamente cada vez que abrimos la boca, eso para los mundos superiores es una promesa. Entonces el ritual, en Rosh Hashanah y Yom Kippur recordamos que hay un ritual de purificación que se llama la anulación de promesa. Entonces antes de meternos en la festividad de Rosh Hashanah, nos enfrentamos a un ritual que es singular, que es la anulación de las promesas, Atarat Nadarim, ¿ok? Y este acto se realiza ante un tribunal rabínico o parte de la misma congregación que están allí, y lo que buscan es invalidar aquellas promesas que hicimos que por diversas razones no pudimos cumplir. Entonces la necesidad de esta anulación está en la idea de que estas deudas espirituales pueden obstaculizar nuestra capacidad de recibir la abundancia de luz que emana durante Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Entonces, según la tradición, la luz de Rosh Hashanah es tan intensa que no podemos absorberla plenamente si estamos cargados con el peso de promesas que hemos incumplido. Entonces, Rosh Hashanah, la anulación de promesas, se centra en aquellas que nos hicimos a nosotros mismos o a otros en el ámbito de Malhut, o sea, el reino físico. Y estas promesas, por lo general, involucran asuntos terrenales, relaciones interpersonales. Entonces la cancelación en Rosh Hashanah sirve como una limpieza inicial y es un esfuerzo por liberarnos de estas cadenas de nuestros compromisos incumplidos antes de enfrentarnos al juicio divino que se hace cada año. Después de los 2 días de Rosh Hashanah que vienen 7 días de introspección que le siguen y llegamos a Yom Kippur, que sería el día de perdón. Y es un día de ayuno, es un día de oración, es un día de contrición, donde buscamos la expiación de nuestros pecados. Sin embargo, surge una pregunta: si ya anulamos nuestras promesas en Rosh Hashanah, ¿por qué repetimos este proceso al comienzo de Yom Kippur? Entonces la respuesta se encuentra en la distinción entre los tipos de promesas que se anulan en cada festividad. En Yom Kippur la anulación se enfoca en promesas hechas a otros en un nivel espiritual más profundo y es una segunda oportunidad para limpiar nuestra conciencia y asegurarnos de que no estamos arrastrando cargas emocionales o espirituales que pueden impedir nuestra conexión con lo divino. Entonces la repetición de la anulación de promesas en Rosh Hashanah y Yom Kippur, oye, eso me está hablando de la importancia de cumplir con nuestras palabras dadas. Ok, estas festividades que marcan el periodo más intenso de recepción de luz espiritual nos están alertando sobre el peligro de la palabra dada incumplida, porque estas promesas se consideran obstáculos que dificultan nuestra capacidad de recibir la bendición divina y por lo general nuestra falta de sustento es por incumplimiento de la palabra. Y entonces el intricado, porque es intrincadísimo, proceso de anulación de promesas en Rosh Hashanah y Yom Kippur, eso nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestro compromiso y nos recuerda que la palabra hablada no son meras palabras, sino actos de creación. La palabra hablada tiene consecuencias en el mundo físico y en el mundo espiritual. Entonces, al tomar conciencia de la gravedad de la palabra dada, incumplida, podemos esforzarnos por ser más cuidadosos en nuestros compromisos y vivir con mayor integridad. Este periodo de introspección entre Rosh Hashanah y Yom Kippur nos ofrece la oportunidad de liberarnos del peso de las promesas rotas y abrirnos a la abundancia de la luz que nos aguarda en el año nuevo. Entonces en el indicado entramado de Nukba de Malhut, el receptáculo del reino, la vida material, se manifiesta el mundo físico. En lugar de Malhut se manifiesta el mundo físico como el escenario donde se despliega una danza constante entre la luz y la oscuridad, entre el potencial y la realidad. Y dentro de este panorama, la palabra dada
emerge como un elemento fundamental. Cuando yo doy mi palabra se vuelve un catalizador de energía que pueden conducir tanto a la plenitud como al vacío. Entonces, en esencia, existen dos tipos principales de palabras dadas que tejemos en el plano terrenal, cada una con sus propias implicaciones y repercusiones en nuestro ser y en el universo que nos rodea, porque la palabra dada es lo que crea la realidad, en conjunto con Selampín y Nukba. En conjunto con las emociones se materializa el mundo material. Entonces existen dos tipos de promesas, dos tipos de palabras dadas. Cuando dice, dame tu palabra. Entonces está la palabra dada, que es interpersonal, que son como un pacto, y es un pacto con la luz y la sombra. Entonces el primer tipo de promesa es el que establecemos con otros individuos. Son los compromisos cotidianos, te pago tal día, nos reunimos en esta mañana. Y son compromisos cotidianos que articulamos con ligereza, ¿no? Oye, te llamo después. Perfecto, voy a alcanzar este objetivo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y estas declaraciones aparentemente inofensivas encierran, mira, un poder profundo. Porque en el momento que nosotros pronunciamos una palabra dada, nos va de Malhut, el mundo de la acción, envía una solicitud de luz a Serampín, Chas, y el mundo de la formación. Y esta luz es la energía necesaria para dar forma y cumplimiento a la palabra dada. Y aquí reside el quid de la cuestión. Si no llevamos a cabo la acción física correspondiente, si no materializamos la promesa en la realidad, la luz solicitada Serampín se desvía. Serampín, el dominio de la coherencia, verifica la correspondencia entre nuestro pensamiento, la palabra dada y nuestras acciones, y la falta de coherencia provoca que la luz no encuentre su destino previsto. Es decir, la vasija que creamos con la promesa. Entonces, en lugar de iluminar nuestro camino, esta luz extraviada se dirige hacia la clipá, hacia el lado oscuro, llenando la vasija de oscuridad. Y yo siempre aquí presento una analogía. Pues, si nosotros hoy damos la palabra de que mañana vamos a la playa, ya nuestras huellas se marcan en la arena, solamente falta nuestro pie. Ahora, si nosotros no pisamos esas huellas se llenan de oscuridad. Y esta analogía de las huellas en la arena ilustra este concepto de manera elocuente. Cuando prometemos algo a alguien, cuando damos nuestra palabra a alguien, dejamos una huella virtual, un espacio predefinido en la realidad, esperando ser completado por nuestra acción. Y si no cumplimos la promesa, ese espacio se llena de negatividad. Si no cumplimos la palabra dada, ese espacio se llena de negatividad. Un vacío que resuena con la falta de compromiso de la palabra dada. Y ese vacío y esa negatividad es el oponente. Entonces nos llenamos de oponentes por todas partes. Pero, ¿por qué hacemos promesas a otros? En primer lugar, bueno, la respuesta, ¿por qué damos la palabra a otros en primer lugar? ¿Por qué le damos la palabra? Porque dar la palabra no está mal. El problema es que nosotros no somos responsables con la palabra que damos. Y la respuesta radica, sobre todo, cuando damos la palabra, en la gratificación instantánea que proporciona la solicitud de luz a Serampín. Por ejemplo, cuando doy mi palabra, experimento una sensación de alivio, porque es una fugaz descarga de energía que nos reconforta. Y esta es que estoy tratando de explicar algo complicado, pero con palabras sencillas, y es muy complicado hacerlo. La respuesta radica en la gratificación instantánea, por eso que nosotros damos promesas en primer lugar. Y esa gratificación instantánea, y eso sabroso que sentimos porque solicitamos luz a Serampín. Entonces, al prometer, al dar nuestra palabra, experimentamos esa sensación de alivio, esa fugaz descarga de energía que nos reconforta. Perfecto, y esa sensación se manifiesta claramente, ¿no? Cuando estamos en deuda con alguien. Y la deuda genera una sensación de carencia, de poseer una luz que no nos pertenece por derecho. Entonces, al prometer la devolución, sí, mira, me prestaste, es como cuando alguien te presta, no sé, un libro,
Entonces tú tienes ese libro y debes regresarlo, ¿ok? Porque tienes una luz que no te pertenece por derecho. Entonces, oye, mira, te lo voy a llevar mañana en la tarde. Pasa la tarde y no se entrega el libro. ¿Y por qué? Porque dices que lo vas a entregar mañana en la tarde sabiendo que mañana en la tarde no lo vas a entregar. Porque dice que una deuda la vas a pagar la semana que viene si sabes que la semana que viene no la vas a pagar. Porque al prometer la devolución sentimos un alivio momentáneo, no porque la deuda haya sido saldada, sino porque hemos recibido la luz de Serampín al instante de la promesa. Sin embargo, si esa luz se utiliza para otra cosa, si no se canaliza hacia el cumplimiento de esa palabra que di, la deuda se agrava y el agujero negro se expande y la negatividad atrae más oscuridad a nuestra vida porque se forma un agujero negro. Entonces es eso, la mística hebrea siempre nos invita a que reflexionemos profundamente sobre el poder de nuestras palabras y la responsabilidad que conllevan, porque cada palabra dada es un pacto, un compromiso con la luz y la oscuridad. Entonces al prometer, al dar nuestra palabra, abrimos un portal hacia el mundo de la formación, solicitando la energía necesaria para manifestar nuestra intención. Entonces el cumplimiento de la promesa es el acto que sella ese pacto, dirigiendo la luz hacia su destino y fortaleciendo nuestra conexión con la fuente. El otro tipo de promesa, la que es peor, la que es más delicada, es la palabra que nos damos a nosotros mismos. Mañana llego temprano al trabajo. Mañana me levanto temprano a estudiar. Mañana o voy a cambiar y voy a ponerme a dieta. O para mañana voy a tratar de equilibrar mejor mi carácter. Muchachos míos, cuando ustedes no cumplen esa palabra dada a ustedes mismos, todo esto ocurre, pero voy llenándome de agujeros negros mi vida que comienza a traer toda esa masa negativa a mi vida. Cuando nosotros decimos que vamos a pagar y no pagamos, o sea, es la palabra dada. Entonces, mira, cuando rompemos la promesa, desviamos la luz. Y al desviar la luz, alimentamos la oscuridad. Y al alimentar la oscuridad, debilitamos nuestra integridad. La acumulación de promesas incumplidas crea un patrón de negatividad que puede afectar profundamente nuestra vida y nuestro entorno. Entonces, bueno, y muchachones, y ya para cerrar este pequeño seminario, resumen de seminario. La Nubá de Malhut nos revela que las promesas son mucho más que simples palabras. Son actos de creación. La palabra cuando la damos estamos creando, porque es Binah. O sea, son actos de creación, de invocaciones. En ese momento que nosotros damos nuestra palabra, invocamos la luz que puede iluminar o ensombrecer nuestro camino. Entonces, al ser conscientes de la dualidad inherente a las promesas, podemos elegir con mayor sabiduría. Y, mira, honrar nuestra palabra y cultivar la coherencia entre nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestras acciones. ¿Ok? Solo así es que podemos convertirnos en verdaderos agentes de la luz, manifestando la plenitud en el mundo Malhut. Shabbat Shalom a todos y que pasen una excelente semana luego de la Dalá.